Hola Santiago, Nico, Carolina, ¿qué tal? Buenas noches. Y ya terminando el periodo de sesiones extraordinarias en este tiempo de descuento, de acá al domingo, cuando el presidente Alberto Fernández inaugure el periodo ordinario de sesiones, bueno, esta ley tan importante que se discutió hasta hace unos minutos en el plenario de comisiones de Previsión Social y de Presupuesto. Por eso saludamos a Darío Martínez, que es integrante de la Comisión de Presupuesto, diputado de Frente de Todos por la provincia de Neuquén. Bueno, Satichet, acá recién en la introducción, Nico Viñaski contaba que se introdujeron algunas modificaciones con el proyecto que mandó el Ejecutivo, que tienen básicamente que ver con qué. Sí, bueno, primero buenas noches a todos. Buenas noches. Siempre estamos abiertos a los planteos que tengan que ver con enriquecer una iniciativa, una propuesta. En este caso estamos en extraordinaria, lo que se discute son los proyectos que manda el Ejecutivo. Recordemos que este proyecto se desprende de la discusión de la Ley de Solidaridad, donde se planteó claramente, y así lo anunció, lo tuiteó el presidente en ese momento, que se iba a discutir en extraordinarias este régimen especial, y bueno, lo que estamos haciendo es justamente eso, complementando una ley de solidaridad, y creo que le estamos pidiendo un poco de solidaridad a un sector que recordemos que además, por ejemplo, es el único sector que no paga impuesto a la ganancia en la Argentina. 411 millones de pesos mensuales no tributan como tributa cualquier otra actividad. Entonces se le está pidiendo en este momento donde la Argentina está en una profunda crisis, con una economía devastada, con un índice de pobreza que ha aumentado, con una desocupación rozando los 2 dígitos. Digo, esta es la Argentina que hoy tenemos. Y bueno, se está pidiendo un esfuerzo en un sistema previsional desequilibrado. Estamos empezando por la parte más desequilibrada, que es en este caso la de los jueces y diplomáticos. Estamos hablando de un universo de cuántos funcionarios del Poder Judicial, hablamos de jueces y fiscales y de personas del servicio exterior. ¿Estamos hablando de qué universo? Y son 7.000 los jubilados del Poder Judicial, 1.500 más. No llega a ese número del sector de los diplomáticos, que aportan en promedio el Poder Judicial unos 32.000 pesos. El haber jubilatorio promedio es de casi 300.000 pesos. Estos son los números medios. Después tenés desde jubilaciones hasta 700.000 pesos y más baja, pero el haber jubilatorio medio ronda 290, 289.000 pesos. ¿Tomaron nota de este dato que daba Viñaski recién, de esta sangría por temor a perder, digamos, beneficios con esta reforma, de tanto de jueces como fiscales? Casi 300 personas que ya pidieron la jubilación. Mirá, lo que hay que analizar en un sistema donde hay 7.000 jubilados y 17.000 aportantes, si hay 300 que están en condiciones de jubilarse y no se han jubilado, evidentemente algo está mal. Y una de esas cosas puede ser la edad. Por eso se incrementa para el caso de los varones, solo los varones. No así lo había planteado el proyecto, pero se modificó hoy en el plenario. Los varones pasan a 65 años. Pero si hay ese universo de gente en condiciones de jubilar, si no se está jubilando, también ahí hay algo no está funcionando bien. ¿Y cómo se van a cubrir esas vacantes? Y se tiene que hacer los concursos como corresponde, y algún otro juez irá a subrogar el cargo hasta tanto esté resuelto el concurso. Pero eso no resuelve ni explica el desequilibrio que hay en el sistema previsional. El sistema previsional está desequilibrado en su conjunto, pero los extremos son estos. Estos son los extremos que más aportan a ese desequilibrio, un desfasaje de unos 9.000 millones en el caso del Poder Judicial, que suma 11.000 llega si le sumás diplomáticos. Así que creo que se ha empezado, se ha recién comenzado a resolver. No es que con esto vamos a resolver el desfasaje de la caja, ni mucho menos, pero se comienza con los que peor están. Nico, Caro, Santiago, los escucha el diputado Sí. Martínez. ¿Qué tal, Martínez? A ver, primero la oposición estaba pidiendo que se haga como una cláusula temporaria. Entiendo que para que se mantenga el régimen actual para quienes ya habían iniciado los trámites, ¿no? ¿Esto es así? Sí, la oposición ha planteado cosas. A ver, recordemos que esto arranca con la Ley de Solidaridad, donde nos planteaba la oposición que eliminemos el régimen de privilegio de los jueces. A mí me tocó ser el miembro informante y en esa discusión, 5 o 6 de la mañana, lo que me planteaban era por qué no eliminábamos por completo el régimen. Hoy nos plantean por qué no lo sostenemos. Pero en definitiva creo que la caja, en este desequilibrio que muestra, yo te hablaba 32.000 pesos promedio de aporte y 300 el haber jubilatorio promedio. O sea, necesitas 10 aportantes para cubrir lo que percibe un jubilado. Claro. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, pero claro, está desequilibrado y hay que empezar a equilibrarlo. Claro, eso tiene que ver con el sueldo también, ¿no? Es un porcentaje del sueldo. Si el sueldo es alto, el porcentaje... Hoy es el 11... El porcentaje No. de aporte es alto.
No, pero te estoy hablando de la media por usar, te podría usar un ejemplo más alto, pero si un promedio de aporte medio es 32.000 pesos y lo que va a percibir es 32.000 pesos lo que aporta para la jubilación y percibe 300, necesitas casi 10 aportantes y eso no es lo que está teniendo hoy la caja. La caja está casi en el otro extremo, digamos, tiene 1 y pico por jubilado, con lo cual se genera un gran desequilibrio. Entonces estamos intentando que ese desequilibrio se empiece a acomodar. No lo vamos a resolver solo con esta ley, pero bueno, empezamos por el extremo más desequilibrado posible con un sector que le cuesta ser solidario, porque recién te comentaba, es el mismo sector que discute pagar impuestos a las ganancias con cualquier otro argentino o cualquier otro argentina paga impuestos a las ganancias. Martínez, porque entiendo que hay jueces que igualmente pagan impuestos a las ganancias. Ahora, la discusión... Ha comenzado en el 2017, pero el cálculo es sobre una base muy chiquita de su salario. Creo que es una discusión que hay que seguir dándole. Pero la discusión no era la contraria. Yo entiendo que la situación financiera de la Argentina es complicada. La discusión no era que la gran mayoría de los trabajadores no tenían que pagar impuestos a las ganancias. Porque si no queda como una cosa... La discusión... No, eso le planteó Macri al electorado argentino y después lo estafó electoralmente, pero nosotros, o por lo menos desde ¿Usted cree que los trabajadores, todos los trabajadores no solo que hoy pagan ganancias tienen que pagar ganancias? No. Yo lo que digo hoy que si todos los trabajadores hoy pagan ganancias, ¿por qué los jueces no? No estoy diciendo lo que usted está intentando poner en mi boca cosas que yo no digo. Yo lo que digo que no es solidario ni equitativo que todos los trabajadores, toda la audiencia que hoy nos está viendo, pague impuestos a las ganancias porque la ley no los exime, no exime a nadie y aún no estando eximido en la ley, los jueces no pagan. Ahora, si hay que hacer una ley para que determinados sectores, habrá que avanzar, pero la ley hoy es clara y es contundente y no exime absolutamente ni a un juez ni a nadie y ese sector es el que menos solidario está haciendo en una Argentina que está devastada, porque hay que entender de dónde partimos. Partimos de una sociedad, en una economía que está devastada, que no produce los dólares ni siquiera para pagar la deuda. Hemos hablado de la sostenibilidad de la deuda, porque en las condiciones actuales no podemos hacer frente a la deuda con los vencimientos de una deuda que se ha tomado irresponsablemente. Digo, en esa Argentina, ¿sí? con un nivel de pobreza altísimo, una tasa de desocupación de 2 dígitos, con la inflación más alta de los últimos 28 años, bueno, le estamos pidiendo un esfuerzo. Por eso fue la ley de solidaridad. Ahora, en una caja que está desequilibrada, lo que estamos tratando, la parte más desequilibrada, el extremo que más aporta al desequilibrio es el del régimen especial de jueces y diplomáticos y por eso estamos pidiendo un pequeño esfuerzo. Ojo que con esto no es que estamos eliminando el régimen especial ni mucho menos. Martínez, Carolina Moroso lo saluda. Entiendo la inquietud... Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes. La inquietud con respecto a la sustentabilidad del sistema previsional argentino en términos generales, sobre todo si uno lo contrapone con las tan magras jubilaciones y los tan magros aumentos que van a cobrar. Ya no hablo de quienes cobran la mínima, pero sí de muchísimos jubilados que no cobran mucho más de la mínima y bien sabemos que eso los deja muy por debajo de la línea de flotación, dada la inflación en la Argentina y la situación económica. Considerando eso, pero también teniendo en cuenta que algunos referentes políticos del Frente de Todos han arremetido muy fuerte contra la justicia, hablando de lawfare, hablando de operaciones judiciales, ¿cuál es la respuesta de ustedes frente a aquellos que, con algunos elementos bastante válidos, sostienen que esto podría ser parte de una estrategia política para, de alguna manera, renovar el poder judicial frente a complicaciones judiciales que pueden tener algunos referentes de su espacio político? No, para eso habrá que discutir una reforma del Poder Judicial, que no es lo que se está discutiendo ahora. Se está discutiendo un régimen previsional que hace que, por ejemplo, los que cobran la mínima tengan que ser solidarios en 9.000 millones para Poder Judicial, porque es el desfasaje que tiene la caja previsional. Sería muy bueno, por ejemplo, que la Corte Suprema, que tiene superávit, diga, nosotros vamos a cubrir ese superávit. Pero como no lo hace, lo tiene que cubrir el resto de la sociedad. El esfuerzo de todos los argentinos tiene que ir a cubrir, por ejemplo, los 9.000 millones de déficit de la caja jubilatoria del Poder Judicial. Pero estamos hablando de equilibrar un poco más una caja previsional. Después todo lo demás, digo, serán discusiones y si entra algún proyecto para la reforma judicial será lo que estás diciendo, pero esto no es lo que estamos discutiendo hoy en día. Lo que se ahorra del Poder Judicial va a ir a las jubilaciones más bajas. No, tampoco estoy diciendo eso. Usted es un especialista, intentar que yo diga lo que usted quiere que yo diga. Yo lo que estoy diciendo lo contrario. Que hoy los 9.000 millones, todos somos solidarios que tiene en el sistema previsional. Pero me deja que le conteste. Si usted me pregunta, yo le contesto. Sí. Los 9.000 millones de déficit que tiene
el sistema provisional en la caja de los jubilados del Poder Judicial no los pone el Poder Judicial, sino que los pone el esfuerzo del resto de los argentinos, porque de algún lado sale, porque de hecho esos jubilados están cobrando. Estamos intentando que ese desfasaje no sea tan grande, estamos tratando de achicarlo. Ahora, no resolvemos el problema del desequilibrio ni siquiera del Poder Judicial. Pero esto no es un ataque contra el Poder Judicial, porque también me podría decir lo mismo que es un ataque contra el sistema diplomático, y sin embargo que también estamos eliminando, ahí sí estamos derogando, y estamos eliminando el régimen especial. Y no me están planteando que sea un ataque contra ese sector. Bueno, acá es simplemente un tema previsional, el que estamos discutiendo. Sí, igualmente va a quedar siempre desfasado. El sistema es solidario, justamente se llama así, porque en un momento se paga un argentino con lo que aportaba, pagaba 3 jubilaciones, ahora es lo contrario, ¿no? O al revés, digamos. Cada vez hay más jubilados y menos gente que aporta al sistema. Es un problema más estructural. Tal cual. Tenés menos de 2 aportantes por cada jubilado, necesitaríamos por lo menos 4. Pero en el sistema judicial necesitas 10. Entonces, sí, está todavía tiene más que ver desequilibrado. con los sueldos. Yo no que esté defendiendo ni a los jueces ni a los diplomáticos. La ley se los permitía hasta ahora y a ver, hoy salió el dictamen de la comisión y se vota mañana en diputados. Me parece que no sé si... si hubo un debate... ¿Cómo fue la ley de... ¿Cómo fue la ley de emergencia y cómo fue la ley que acompañó a la oposición hace poquito de reestructuración de la deuda? En momentos de extraordinaria ese es el mecanismo. Se genera el plenario, en este caso vino el ministro Moroni y el titular del ANSES, Vanoli, juntas otros más, pero siempre es el mismo mecanismo desde hace años en cada una de las discusiones. En extraordinaria. No hubo debate plenario de comisión, pero así es el mecanismo de extraordinaria. En ordinarias, que empiezan a partir del 1 de marzo, se da otro mecanismo de fechas distintas de discusión en la comisión. Pero así fue la discusión de la reestructura de la deuda que acompañó a la oposición. Digo, un día discutimos en plenario y al otro día lo teníamos en el recinto. Bien, Darío Martínez, diputado del Frente de Todos, muchísimas gracias por este diálogo con nosotros. Gracias a nuestro compañero Javier Lozano. No, saludos.